Iniciaremos diciendo que la pendiente de un segmento AB o la pendiente entre un par de puntos AB se puede definir a partir del triángulo rectángulo que se forma dadas las coordenadas de los puntos en cuestión, lo cual ya hemos visto anteriormente. De tal manera que si se conocen la base y la altura del triángulo rectángulo que se puede formar, la pendiente se define como el cociente o la razón de la altura a la base, o sea, es decir, el cociente de la altura dividido entre la base. Ese número, como número, será el valor de la pendiente del segmento AB. Ahora, suponiendo que pudiéramos variar el tamaño de la base o el tamaño de la altura, obtendríamos respectivamente un valor diferente para la pendiente. Veamos los siguientes casos. Suponiendo que podemos hacer el tamaño de la base cada vez mayor, como nos muestra la siguiente figura, los triángulos que aparecen en la figura, vemos que tenemos el tamaño de la altura como un tamaño constante y respectivamente se puede incrementar el tamaño de la base, como muestran en el triángulo rojo, azul, verde y amarillo en esa secuencia, de tal manera que entre mayor es el tamaño de la base, como pueden observar, el segmento que se obtiene es cada vez menos inclinado o más recostado, por decirlo así. Es decir, la pendiente del número del segmento en cuestión, que de igual manera se puede hacer corresponder con una recta paralela a ese segmento, pues cada vez es más acostada, es decir, tiende a cero. Teóricamente el tamaño de la base pudiera ser infinito, pues la pendiente asociada a dicho segmento o a dicha recta sería cero. Ahora, si pudiéramos o si variáramos el tamaño de la base ahora a partir de un tamaño, manteniendo de igual manera la altura fija, si ahora disminuimos el tamaño de la base, como nos muestra la siguiente secuencia en la figura, en los triángulos rojo, naranja, amarillo, verde y azul, vemos que la base, el tamaño de la base disminuye, y conforme disminuye el tamaño de la base, la inclinación del segmento y de la recta asociada, desde luego, es cada vez mayor. De tal manera que si teóricamente la base pudiera llegar a ser cero, bueno, en este caso vamos a suponer que explicaremos por qué es una suposición teórica, llegaríamos a obtener una pendiente infinita. Pero ¿qué pasa si variáramos también la altura de nuestro triángulo rectángulo? Suponiendo que ahora pudiéramos variar la altura de nuestro triángulo rectángulo manteniendo el valor de la base constante, como nos muestra la siguiente secuencia en la figura, vemos que conforme la altura es mayor, como muestran los triángulos azul, rojo, amarillo y verde, entre mayor es el tamaño de la altura, mayor es la inclinación del segmento o de la recta asociada. En ese caso diremos que la recta o la pendiente es una pendiente creciente, y conforme mayor sea la altura, más crece, ¿no? Más rápido crece. Observamos que también este caso es equivalente al caso en el cual el tamaño de la base disminuye hacia cero, ¿no? De tal manera que si el tamaño de la altura fuera infinito, pues nuestra recta, nuestra pendiente asociada también sería de tamaño infinito. Si pudiéramos ahora variar el tamaño de la altura de manera negativa, pues lo que tendríamos sería que la inclinación de los segmentos ahora va hacia abajo, como muestra la siguiente secuencia en la figura, donde tenemos los triángulos otra vez azul, rojo, amarillo y verde, en los cuales el valor de la altura incrementa, pero ahora negativamente, es decir, hacia abajo, en cuyo caso se dice que tiene una pendiente negativa o decreciente. Y análogamente al caso anterior, si la pendiente, o sea, si la altura, perdón, creciera infinitamente, pero en sentido negativo, es decir, si fuera más negativa cada vez, la pendiente asociada sería de tamaño infinito, pero negativo. Entonces, bueno, veamos la siguiente aplicación. Esperamos que quede más claro con el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo.
Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo cuya base es 3, como se nos muestra aquí en la figura, y cuya altura es 4. En ese caso, la pendiente de nuestro segmento y desde luego de la recta asociada a él será el cociente de la altura, que es 4, entre el cociente, que es 3. Bueno, si se realizara este cociente, obtendríamos esta cantidad 1.3. Y bueno, vamos a observar que si, como decíamos anteriormente, si el tamaño de la base se cambia, en este caso tenemos esta aplicación que tiene un par de deslizadores, en el cual si cambiamos el tamaño de la base y lo hacemos cada vez mayor, vemos que la inclinación de la recta o del segmento es cada vez menor. Este número es menor al número anterior que teníamos cuando la base era de tamaño 3, que es 1.33. Si el tamaño de la base aumenta, observen que el tamaño, el valor de la pendiente disminuye. Y lo que decíamos anteriormente es, si aumentara infinitamente, cada vez más grande y más grande y más grande, pues el correspondiente valor de la pendiente se hace cada vez menor. De tal manera que si pudiera teóricamente tender a infinito, en este caso no podemos hacerlo tender a infinito, pero si podemos tomar un número muy grande aquí abajo, pues el valor de la pendiente es cada vez menor. Si tuviéramos un tamaño de la base que tiende a 0, pues en ese caso tendríamos una pendiente que se va a infinito, que es la pendiente de la recta completamente vertical. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos situaciones. Aquí no podemos evaluar en infinito, por eso no vamos a obtener nunca la pendiente 0, tendremos que tomar un valor cada vez más grande, pero sí podemos mostrar ese comportamiento. Ahora, si el tamaño de la altura lo hacemos también cada vez mayor, vemos que de igual manera la inclinación de la recta asociada y del segmento es cada vez mayor. En la misma situación no podemos hacer este número infinito, pero sí podemos hacerlo algo suficientemente grande como para observar que entre más grande es la altura, pues la inclinación de nuestra recta asociada y de nuestro segmento es cada vez mayor. De tal manera que si pudiera ser teóricamente de tamaño infinito, pues tendríamos una recta o un segmento con pendiente infinita. Y observen que es equivalente al caso en el cual tenemos un tamaño de la base igual a 0. Entonces, bueno, ese es el ejemplo.